Saludos para todos los hermanos que están online, para los que estamos aquí presentes. Nos encontramos en la porción 148 y esta porción habla sobre, o muchos de los temas hablan sobre la distribución de los pueblos, es decir, de las tribus de Israel, cómo fue su distribución, ¿verdad? Y entonces me llamó mucho la atención uno de los pasajes bíblicos que se encuentra en Primera de Reyes 12 y Primera de Reyes 13. Nos va a ayudar mucho en el contexto histórico de qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, y es decir, con respecto a los reyes, los que estaban los que dominaban en aquel entonces, los que dirigían al pueblo de Israel, que estaban haciendo mal, y también nos va a hablar en específico de algo que le sucede en el capítulo 13 a un profeta de Dios que nos trae, es decir, le trae una profecía, en este caso a Jeroboam, sobre algo que él estaba haciendo, sobre algo que él estaba haciendo mal, y él lo sentencia. Y vemos también qué le sucede a este profeta al no ser fiel a lo que Dios le había dicho, sino que tuvo dudas, y al tener dudas fue engañado por otro profeta que lo engañó, y entonces sufrió las consecuencias de haber sido infiel a lo que Dios le había dicho. Tenemos varios temas que en estos dos capítulos vamos a ver un poco cómo fue que se distribuyó el pueblo de Israel. Vamos a ver quiénes eran algunos personajes de estos, quién era, por ejemplo, Jeroboam, y el acontecimiento también, por qué Jeroboam deja de hacer lo correcto, qué sucedió en él, siendo una persona que había sido escogida por Dios. Y vamos a ver también qué le sucede a este profeta que también sufre, vamos a decir que el castigo de Dios por haber sido, haber dudado de lo que Dios le había dicho y no cumplir con lo que Dios le había dicho. Es muy largo, es decir, los dos capítulos no los vamos a leer, pero sí vamos a ir viendo un poquito. Vamos a leer en el capítulo, en el versículo 25 del capítulo 12, que nos va a dar un poco en general el contexto de qué es lo que sucede, la idea de por qué Jeroboam está actuando mal y de por qué luego viene la profecía de este profeta. Dice el capítulo 25. Entonces Jeroboam reedificó Siquem. Esto sucede después de un acontecimiento que lo vamos a ver, qué sucede en Siquem con Roboam, que era el hijo de Salomón, una cosa que también hace mal. Y por ende, por consecuencia, sucede todo lo demás y se divide las tribus de Israel también bajo una profecía que Dios le había dado a Jeroboam a través de un profeta, donde él iba a dirigir parte de Israel, como 10 tribus. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Dice, entonces Jeroboam reedificó Siquem y en la región montañosa de Efraín, y habitó en ella. Y de allí fue y edificó Penuel, reedificó Penuel. Pero Jeroboam decía en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Ya él tenía una preocupación ahí, que vamos a ver después detalladamente, de por qué él tenía una parte del control del reino, pero tenía preocupación de que iba a volver
a la casa de David. Dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, el hijo de Salomón. Y me matarán. Y habiendo sido aconsejado, el rey, aquí vemos que empieza a cometer un pecado, empieza a distorsionarse su mente, y dice, el rey hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido ya a Jerusalén. Es decir, no suban más a Jerusalén. Ahí cada vez que había una solemnidad se debía subir a Jerusalén y participar de el pueblo de Israel en la solemnidad, en su fiesta solemne. ¿Qué dice él? No vayan a subir más, y se pone a inventar cosas. El rey hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y lo puso en Betel, y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, el versículo 30 dice, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. Vemos que el pueblo le hizo caso y se postraba delante de esos becerros. También, no obstante, hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran de los Leví. Es decir, estaba establecido que los sacerdotes en el templo iban a ser de la tribu de los Leví, y él empezó a crear sacerdotes de cualquiera, el que él quisiera. Empezó a inventar sacerdotes. Jeroboam estableció una solemnidad, no solo eso, sino que él por su propia voluntad creó una solemnidad un día que quiso, independientemente de todas las fechas que Dios había destinado. Esa la inventa él, para ofrecer sacrificio a los becerros que había preparado y ofrecer holocausto en el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón. Entonces, vamos a ver un poco por qué sucede históricamente, cómo es que se divide las tribus. Normalmente bajo el rey Salomón, todo estaba bien, pero con el rey Salomón, el pueblo de Israel como que se sentía agobiado por el exceso de trabajos fuertes, quizás de impuestos altos que tenían, y le piden, en el capítulo 12 se ve, le piden al rey que se dirigían a Siquén para hacerse rey Roboam, que era el hijo de Salomón, y en ese momento se dirige Jeroboam con las otras 10 tribus de Israel a hablar con Roboam, que se va lo van a coronar como rey, y le van a pedir que por favor que baje un poco con la fortaleza que Salomón había guiado al pueblo. Dice, si nosotros te pedimos a ti que tú bajes un poco la mano fuerte con que tu padre nos trató, y nosotros te vamos a servir todo el tiempo. Sucede todo lo contrario. Este Roboam pide consejo a los ancianos le dicen que sí, que lo haga, que si él baja un poco lo que fortalecía, así, lo que hacía un poco agravoso para el pueblo de Israel, este pueblo lo iba a seguir. Los ancianos le dan ese consejo, pero a la misma vez le pregunta a jóvenes que eran contemporáneos con él, y los jóvenes le dicen, si tu padre fue fuerte, tú sé más fuerte que él. Y él opta por el consejo de sus padres, de los jóvenes. ¿Y qué es lo que hace? Le dice entonces al pueblo de Israel
que él va a ser más fuerte que su padre, y eso crea una división dentro del pueblo de Israel. Se van de ahí, se van molestos y de hecho apedrean a una persona que después Roboam manda, lo matan y se divide este pueblo de Israel. De ahí es que sucede todo lo que vimos anteriormente con Jeroboam, que está a cargo de estas 10 tribus, y entonces empieza a hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que le sucede a Roboam, a Jeroboam? Los nombres se me confunden un poco. ¿Qué le sucede ante esta situación? ¿Y por qué él, si teniendo una promesa de parte de Dios, que lo vamos a detallar ahora, quién era él específicamente, ¿por qué es que él empieza a sentir dentro de su corazón ese deseo de aprovecharse quizás de esa situación que se dio con Roboam y utiliza eso, vamos a decir que a su favor? No quiere más que el pueblo de Israel vaya a la casa de David, y entonces que crea todas esas cosas de las que hablamos, todos esos becerros, todas esas, crea los sacerdotes y crea todas esas cosas. Vamos a ver en un principio quién era este Jeroboam. Era hijo de Natat, de la tribu de Efraín. Era un hombre trabajador, diligente y muy capaz. Vemos en Primera de Reyes 11:28, donde dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón, es decir, Salomón que lo ve de joven, que era un joven atractivo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Es decir, por ahí empieza Jeroboam muy bien, sin problema. No obstante a eso, en Primera de Reyes 11:31, a través del profeta Ahías, Dios le va a decir, toma para ti los 10 pedazos de un manto, toma los 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te doy a ti 10 tribus. Dios le hace la promesa. Dice que no solamente le promete el reino, sino también le prometió una dinastía permanente. Dice en Primera de Reyes del 11, del 37 al 38, y yo te tomaré, serás rey sobre Israel, y prestaréis oído, que esto es clave, esto fue precisamente lo que no hizo Jeroboam. Dice, y prestaréis oído a todas las cosas que yo te mandaré. Yo estaré contigo y edificaré casa firme como la edifiqué a David. Ahora, como vimos todo esto, en Jeroboam empieza a haber un problema, una situación mental, me imagino yo que sea por miedo o por lo que sea, de perder este poder supuestamente que tenía. Por eso es que piensa que si el pueblo sigue subiendo a Jerusalén, este Roboam iba a tomar iba a hacer guerra contra ellos, y nuevamente él iba a perder todo lo que había logrado. Dice, no fue por, es decir, el problema de Jeroboam no fue por falta de su capacidad, fue la falta de confianza. En lugar de creer en la promesa que Dios le había dado, tuvo miedo y pensó, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén, volverán a Roboam y me matarán. En Primera de Reyes 12, del 26 al 27, dice, ahora se volverá el reino a la casa de David. Ese miedo fue lo que comenzó toda su caída. Empieza con el pecado. ¿Qué es lo que peca él? Se vuelve loco, y entonces fabrica 2 becerros, que era lo que vimos, uno en Betel, otro en Dan, y le dice a Israel, estos son tus dioses. Nombró sacerdotes ilegítimos e inventa la fiesta, que fue lo que vimos en la fiesta, que una solemnidad, y se cambió la adoración relevada de Dios por una religión diseñada por su conveniencia. No confió en la promesa de Dios,
quiso asegurar el reino mediante estrategias creadas por él, por estrategias políticas. En lugar de depender de Dios, dependió de sus propias ideas. Y una lección importante que podemos sacar de aquí, que cuando tenemos temor de perder algo, eso puede, es decir, el temor de perder algo y quitar las cosas de la vista de Dios, quitar la dependencia de Dios, en nosotros puede crear una desobediencia. Es decir, cuando dejamos de confiar en Dios y comenzamos a fabricar nuestros propios métodos. Es decir, si ya tú tienes miedo de perder algo, dejas de confiar en Dios, entonces tú vas a inventar tus propios métodos para no perder eso que tú habías adquirido, obviando y olvidando que fue Dios quien te lo había dado. Quien fue Dios quien te había dado la promesa de que tú ibas a tener eso en el caso de Él. Ahora, vamos a el próximo capítulo. Que el próximo capítulo sucede que Jeroboam está, vamos a buscar en el versículo 13, en el Primera de Reyes 13, y vamos a ver qué le sucede entonces a Jeroboam aquí. Dice, pero he aquí un varón de Elohim. Si aquí aparece un profeta que Dios manda, porque esto había que controlarlo de alguna manera. Jeroboam estaba haciendo lo que él quería. Pero aquí un varón de Elohim por revelación del Señor fue desde Judá hasta Betel, mientras Jeroboam estaba quemando incienso junto a ese altar que él había inventado. Por mandato del Señor, clamó contra el altar diciendo, altar, altar, así dice el Señor. He aquí a la casa de David le es nacido un hijo cuyo nombre es Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que en ti queman incienso y quemarán los huesos de hombre. También fue una profecía que se va a cumplir 300 años después. Dice, profetiza que un rey llamado Josías destruirá el altar. La profecía se cumple 300 años después. Se puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 23. Cuando este profeta hace eso, este Jeroboam trata de detenerlo y su mano se le paraliza. Inmediatamente le pide al profeta que clame a Dios para que vuelva nuevamente, que Dios lo perdone y vuelva a volver a retomar su mano hacia atrás. Sucede esto, que el profeta vuelve a orar, le vuelve a restituir la mano, y entonces este Jeroboam le pide entonces a este profeta de Dios que vire con él, que le va a dar comida y bebida. Ese era el otro punto que quería hablar tratar. Este profeta que va directo a decirle a Jeroboam por parte de Dios lo que tiene que decir, tiene un mandato por parte de Dios dentro de lo que va a decirle, que es no comas nada ni bebas nada en ese lugar. Si fuiste por este camino, vete por otro camino. Tenía una orden directa dada por Dios, no por otra persona, sino dada por Dios. ¿Qué sucede? Que cuando él le dice esto a Jeroboam, Jeroboam se siente en agradecimiento, vamos a decir, aparte de temor, porque se da cuenta que es un profeta, y le restituye su mano para atrás y le quiere dar cosas. Él le dice, mira, yo no puedo comer, yo no puedo aceptar nada de lo que tú estás dando. A mí Dios me dijo que como mismo me vine, me fuera. Y hace eso, se va por otro camino. Luego, cuando sigues leyendo, nos damos cuenta que hay otro profeta más viejo, le hacen el cuento, y este profeta,
quiere ir a buscar y le dice, prepárame un asno que yo voy a ir. ¿Por dónde se fue? Por ahí, va y lo busca. Y interesantemente es un profeta porque después Dios lo usa. Después Dios le da la palabra a él. Pero sin embargo, este profeta utiliza una astucia engañosa para hacerle creer a este profeta que se había ido, que tenía por mandato no comer, lo engaña y le dice, mira, a mí un ángel me dijo que tú podías ir y comer. ¿Qué sucede en este profeta que te lo está diciendo? Crea en esa duda. Ahí hay un problema grave dentro de ese profeta, del primer profeta, ¿ves? Porque si Dios te dijo a ti directamente una cosa, ¿qué había? ¿Qué pudo provocar en ti que tú oyeras el segundo profeta, le creyeras, aun y cuando tú no tuvieras constancia de lo que te está diciendo? Porque si Dios te dijo a ti, no lo haga, y el otro fue capaz de inventar un cuento diciendo que un ángel le había dicho, lo cual era mentira, cuando lees ahí te das cuenta que dice, y estaba mintiendo, él se va y lo sigue. Y entonces come en casa del otro profeta. Y entonces, cuando seguimos leyendo, Dios le dice a ese profeta que lo engaña, le dice, por cuanto tú le dijiste esto, este profeta no se va a morir. Es decir, te explica de la forma en que se va a morir, después vemos que se va, le preparan al asno, él se va y es muerto por un león lo mata y se ve el león postrado y el asno que no les hizo daño y el cadáver de él. Después este profeta antiguo que lo engaña, por remordimiento, lo que hace es que le dice a sus hijos que cuando se muera él, entierran a este profeta junto que lo entierren a él en su sepulcro junto con los huesos de ese profeta. Me imagino que por arrepentimiento, por haberse dado cuenta de que actuó mal y que las cosas de Dios, cuando Dios dice una cosa, se debe de hacer de principio a fin como Él la dijo, no cambiarla. Entonces, en estos dos pasajes, tenemos estos dos ejemplos muy interesantes que se le puede estudiar mucho a más profundidad. Vemos como una persona a la cual Dios la capacita por sus características, para que dirija al pueblo de Israel con sus valores, con sus principios, bajo sus decretos, por un problema de temor, por un problema de perder el estatus que habían logrado. Entonces crea sus propias estrategias, desobedeciendo completamente a Dios, yéndose, imitando prácticamente lo que Dios decía, porque al crear sacerdotes, al crear templos, al crear dioses, está creando deidad y está siguiendo un ritualismo parecido, entre comillas, a lo que Dios le había dicho, pero simplemente como él le da la gana, para mantenerse en su estatus, no perderlo. Por eso no quería que el pueblo de Israel subiera más a Jerusalén. Es decir, que ahí vemos un ejemplo de cuando se hacen las cosas mal hechas. ¿Qué tenía que haber hecho él? Haber hecho lo que Dios dice. Seguir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a Jerusalén. Si Dios es el que da, Dios es el que quita. No hay que tener temor de eso, ni poner tu mira en las cosas que has alcanzado terrenalmente, sino que lo que has alcanzado terrenalmente fue porque Dios de una manera o de otra permitió que tú lo tuvieras. Si Él lo permitió que tú lo tuvieras, tú descansando en Dios vas a poder sostener esas cosas y no vas a tener necesidad de inventarlas ni de crear estrategias para sostener esas cosas que al final no se van a dar y al final van a dar el traste a que suceda lo consiguiente. Vas a hacer cosas mal hechas, va a venir alguien y te va a decir, estás haciendo las cosas mal hechas. El otro ejemplo, como ya vimos, es el de este profeta. Si tú eres fiel
a la palabra de Dios, hay que ser fiel a la palabra de Dios siempre. ¿Cuántas, vamos a decir que cosas parecidas no existen en la actualidad? En la actualidad y un poquito más para atrás también. ¿Cuántas personas no han inventado falsas religiones, falsos ritualismos en el nombre de Dios, diciendo que un ángel me lo contó, que un ángel me lo dijo? Y han creado instituciones, han creado religiones, han creado que mucha gente sigan esas mentiras. Supuestamente son profetas que engañan a la gente, pero nosotros tenemos que tratar de ser como esos profetas que realmente deciden o tienen la palabra de Dios y que decidimos no tergiversarla desde un principio hasta un final. Si Dios te dice a ti, empieza por aquí y termina por aquí, no quieras inventar, no quieras hacer las cosas a tu manera, no te desenfoques, porque cuando te desenfocas, entonces puede venir cualquiera, decirte cosas al oído, inventadas, falsos profetas, y pueden hacerte pecar como le pasó a este profeta. Tristemente, perdió la vida por no ser fiel a lo que Dios le había dicho y dejarse llevar por la palabra de un hombre. Si tú tienes lo que Dios te dijo a ti directamente y no te lo dijo nadie, te lo recibiste tú directamente de Dios, ¿por qué tú vas a hacer lo contrario? Porque otro profeta te diga a ti lo que tú tengas que hacer. Tú debes de pedir confirmación de parte de Dios si eso es real o no, y no irte con la primera. Si Dios te va a decir, si Dios te dice a ti, si él le dice a Dios, Dios mío, mira, a ver, me están diciendo esto, o lo clama él antes de ir, Dios le va a decir, te dije que no fuera, te están engañando. Pero si de primera y pata te vas con lo primero que te dan, te engañan y te hacen pegar. Entonces, en estas dos porciones tenemos estos dos ejemplos de cómo en la vida hay situaciones que nos sacan del camino que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos ha preparado para nosotros. En el caso de Jeroboam, se fue por no perder lo que había adquirido, y en el caso de este profeta, por haber escuchado a otras personas en vez de Dios. Entonces, que podamos no solamente sacar cada cosa importante que haya en la palabra de Dios, sino que cuando tengamos la palabra de Dios en la mano, podamos demostrarle a Dios, sobre todas las cosas, esa fidelidad de serle fiel. Serle fiel en todo momento es cumplir lo que Él dice, desde un principio hasta un final. Es posible que en algunos momentos tengamos problemas debido a nuestra propia personalidad. Dios nos va a seguir ayudando, nos va a seguir alentando a cómo hacer las cosas mejor, pero nosotros tenemos que disponer en nuestro corazón el serle fiel a Él como Él es fiel a nosotros. Entonces, que Dios les bendiga y que estos dos ejemplos nos puedan servir a nosotros de cómo hacer la voluntad de Dios.